Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Es ya un privilegio. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Saludamos pues a quienes nos han de ver en el vídeo y a vosotros, la Iglesia aquí en Torremolinos, Alfa y Omega, en este día 3 de febrero de 2022. Ya llevamos 2 años de esta terrible pandemia y todo lo que está ocurriendo en el mundo. Mi esposa nos va a acompañar en un momento, va a abrir la palabra de Dios con nosotros y nos va a ayudar a reflexionar en unos sencillos principios espirituales, unas verdades bíblicas que nos pueden ayudar a cómo escuchar la voz de Dios. Está escrito, ¿verdad? En el Evangelio, preparad el camino del Señor. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo barranco se ha rellenado y todo monte y colina se ha rebajado y lo tortuoso se hará recto y los asperezas, los caminos ásperos serán caminos llanos y todos verán la salvación de Dios. Aleluya, aleluya. Si preparamos el camino del Señor, muchos conocerán al Señor. Hermanos, cuando el Señor visita la tierra, y el Señor está visitando la tierra, el Señor la visita con 2 propósitos: para salvación y para redención de los que se arrepienten, y para juicio del que no se arrepiente. Por eso el Señor dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, y el Señor dijo a sus discípulos: cuidad o estad atentos, que nadie os engañe. Entonces, cuando escuchamos de estos principios sencillos todos, de cómo escuchar la voz de Dios, es de estar atentos, de dedicar tiempo a estar con Dios, porque hay un engaño terrible en el mundo, hermanos. Nosotros no somos de los de la televisión, que todo lo que nos digan por la televisión, al fin de cuentas se dice, no, si lo ha dicho la televisión, como si eso fuera infalible, verdadero, de fiarse. No somos de esos. Nosotros somos las ovejas de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo el Señor. Cuidad de que no os engañen, porque vendrán muchos engañadores.
Entonces, hermanos, podemos aplicar estos principios para prepararnos, para escuchar al Señor, porque creemos que vienen tiempos muy difíciles, que lo que hasta ahora hemos visto no es comparable con lo difícil que se pondrán las situaciones y el mundo. Esto no ha pasado nada todavía, no ha pasado nada en comparación con lo que viene. Hermanos, entonces no es tiempo de estar desprevenidos, no es tiempo de estar engañados, es tiempo de discernir, es tiempo de estar preparados, porque seremos una respuesta al mundo. El mundo está muy necesitado, los jóvenes están desorientados, hay muchos suicidios. Algunos, creo haber escuchado el dato, no estoy seguro de esto, pero me parece haber escuchado el dato de que está habiendo más muertes por suicidio, que es el problema número 1 ahora en España. El suicidio, no es el COVID. Pero no estoy seguro de ese dato, pero lo cierto es que está habiendo muchos suicidios. La gente está bajo depresión, hermanos, nosotros somos la respuesta. Si estamos bien en comunión, bien agarrados del Señor, discerniendo su voz. Usemos estos principios para prepararnos, pero también son principios que nos enseñan para tomar decisiones sabias, jóvenes, que el sábado, Dios mediante, estaremos con los jóvenes. ¿Con quién me casaré? ¿Qué carrera escogeré? Y sobre todo, ¿a quién serviré? ¿A Satanás o a Dios? ¿Al mundo o la iglesia? Son decisiones muy importantes. Y los padres y los pastores no pueden decir, hijo, lo que tú veas. No. Los padres, los pastores tienen que estar ayunando, orando, ayudando a sus hijos a elegir lo mejor, escuchando la voz de Dios, para tomar qué carrera sí, qué carrera no, me voy, vengo. No, las decisiones importantes, vamos a verlo, parte de ello someterlas a nuestros padres, a nuestros pastores. Entonces, usemos estos principios para tomar decisiones importantes. Usemos estos principios para estar delante de Dios. ¿Qué dice el Espíritu a la iglesia? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Pastores. Los pastores, tenemos que orar por ellos por sabiduría continuamente, porque están tomando decisiones que afectan tu vida, afectan tu futuro. Estamos tomando decisiones que afectan nuestros matrimonios, que si me divorcio, que si me voy, que si... Son decisiones demasiado importantes como para no poder, no estar buscando al Señor y escuchando, que sea Él quien nos guíe. Entonces, tomemos estos principios y después vamos a hacer una práctica y vamos juntos y cada uno a escuchar a Dios. Tienes una decisión importante que tomar. Creemos que estos pasos sencillos te pueden ayudar. Los que tienen responsabilidad sobre otros, hay una situación imposible. Señor, háblame. ¿Qué está pasando aquí, Padre? ¿Qué pasa con mi marido? ¿O qué pasa con mi nieto? Señor, háblame, revélame, muéstrame para saber cómo interceder. Pues si no, entras en desesperación, entras en confusión. Apenas puedes mantener la cabeza sobre las aguas. No, Dios quiere que le escuchemos, que trabajemos con Él, que no vivamos en confusión, en desesperación, en oscuridad. No, eso no es para el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, vamos a estar atentos y Dios nos va a hablar en esta noche, nos va a despejar tinieblas y confusión y oscuridad. En el nombre de Jesús se va. En el nombre de Jesús se va. Señor, oh Señor, abre nuestros oídos en esta noche. Abre nuestros oídos. Oh Jesús, somos tus ovejas, Señor. Tus ovejas oyen tu voz. Y el que te sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Gracias, Padre, por tu palabra. Voy a pedirle a mi esposa que nos ayude con eso. Amén, gracias. Como ha dicho mi marido, estos son algunos pasos que nos ayudan a preparar nuestro corazón para poder escuchar la voz de Dios y tomar decisiones en Él. También son unos principios por los que debemos estar, por los que debemos vivir siempre, principios de vida. Entonces, el primer paso o principio, por ejemplo, es alabar. En primer lugar, debemos hacer de la alabanza y la gratitud, porque la gratitud es un tipo de alabanza, debemos hacer de la alabanza y la gratitud un estilo de vida. La alabanza es algo que nos ayuda a entrar en la presencia de Dios. Como dice en Salmos 100, versículo 4, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. La alabanza es algo que nos ayuda a entrar en la presencia de Dios. Y una manera de alabar a Dios es santificar su nombre, dándole gracias, por ejemplo, por quién Él es y por cómo Él se ha revelado a nosotros en los diferentes aspectos de su carácter, de quién Él es. Por ejemplo, podemos decir, gracias Dios porque tú eres Yahvé Shalom y me estás enseñando a descansar en ti, a confiar en ti, a pesar de lo que está pasando a mi alrededor y en medio de todo lo que está pasando en el mundo. Gracias Dios porque tú eres Yahvé Jireh. Tú has provisto para mis necesidades en el pasado y sé que seguirás siendo igual y de fiel ahora y en el futuro, incluso proveyendo de maneras inesperadas. La acción de gracias también es una manera de alabar a Dios. Nos ayuda a mantener nuestros ojos puestos en nuestro Padre amoroso y a ver su mano protegiéndonos, ayudándonos y enseñándonos aún en medio de las circunstancias más difíciles. Una actitud de gratitud y de alabanza nos ayudará a cultivar la comunión con Dios, lo cual permite que escuchemos su voz y que entendamos su voluntad. Nos mantiene en buena comunión con Dios. Y esto es algo que necesitamos para poder escuchar su voz, para poder entender su voluntad. El segundo paso o principio es corazón limpio. Si no obedezco a Dios en algo o si hay pecado, si permito que haya pecado en mi vida, en mi corazón, se levanta una barrera entre Dios y yo. Y no puedo escuchar su voz, no pasa de esa barrera, no entra. Mantengamos un corazón limpio delante de Él. Invitémosle a examinar nuestro corazón para que nos muestre lo que esté impidiendo que escuchemos su voz. Esto lo podemos decir en Salmos 139, 23 y 24. Y si Él nos muestra algo, estemos dispuestos a confesarlo humildemente. Si nos muestra que hay resentimiento en nuestro corazón contra alguien, estemos dispuestos a perdonar. Salmos 139, 23 y 24. Lo leo. Es solo un ejemplo de lo que podemos decir a Dios. Salmo 139, versículos 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces aquí estamos invitando la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Estamos diciendo, examíname. Yo estoy dispuesta a hacer lo que haga falta para quitar esa barrera entre nosotros,
para arreglar cuentas contigo, Señor. Así que examíname y muéstrame si hay algo que esté impidiendo nuestra comunicación entre nosotros. Entonces simplemente haces eso, esperas un momento en silencio delante del Señor, permitiendo que el Espíritu Santo te hable. Y luego vamos a hablar un poco más sobre cómo el Espíritu Santo nos puede hablar. Y como decía, si Él nos muestra algo, estemos dispuestos a confesarlo humildemente, porque por eso estamos viniendo delante de Él, pidiéndole que examine nuestro corazón. Porque si hace falta, pues vamos a tener que confesar algo y hagámoslo humildemente. Si nos muestra que hay resentimiento en nuestro corazón hacia alguien, estemos dispuestos a perdonar. Si nos muestra que tenemos que pedir perdón a otra persona, incluso hacer restitución, estemos dispuestos a obedecer pronto. No decir, bueno, ya lo haré, y luego no lo hacemos. No, vamos a estar dispuestos a hacerlo, a obedecer y pronto. Pidamos perdón a Dios específicamente por cualquier pecado, incluso el temor y la incredulidad, cualquier pecado que tenga que ver con el asunto que queremos traer delante de Él. Y luego arrepintámonos de toda desobediencia o negligencia en no haber buscado la voluntad de Dios. ¿Vale? Ese era el segundo, corazón limpio. El tercero, cuarto y quinto tiene que ver con tres voces diferentes que podemos escuchar. Solo queremos escuchar la primera voz, que es la voz del Espíritu Santo. Esa es la voz que queremos escuchar, nadie más. El Espíritu Santo es nuestro guía y nuestro maestro. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, os enseñará todas las cosas. Él es nuestro maestro y también es nuestro guía. Juan 16, 13. Juan 16, 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él os guiará, Él os enseñará y Él os guiará. Él es nuestro maestro, Él es nuestro guía. Entonces, Él nos ayudará a saber qué hacer si le consultamos a Él antes de tomar decisiones importantes, porque a veces pensamos en esto después de cometer muchos errores. Decimos, si hubiera consultado con el Señor, si le hubiera preguntado a Él me hubiera podido decir que no, que por ahí no. Entonces, en vez de pensarlo después, vamos a pensarlo con antelación y vamos a entrar en la presencia de Dios y vamos a consultar con Él. Vamos a preguntarle, porque Él quiere hablarnos, quiere guiarnos, quiere enseñarnos. ¿Qué prioridades? Podemos hacernos algunas preguntas también. Podemos decir, ¿qué prioridades, dones y llamado me ha dado Dios? ¿Se alinean estos con la decisión que estoy tomando? Podemos pensar en cómo las cosas que Dios nos ha mostrado acerca de nosotros mismos para saber si estas cosas que yo quiero consultar con el Señor, si se alinean con lo que el Señor ya me ha mostrado o si no. Si va por otro camino. Entonces eso también me puede ayudar a saber cuál es la voluntad de Dios para mí. Vale, la primera voz, entonces, la voz que queremos escuchar es la voz del Espíritu Santo. La segunda voz, una voz que no queremos escuchar, es nuestra propia voz. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí
es renunciar a nuestros propios pensamientos. Y nos hacemos la pregunta, ¿estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios en lo que Él me diga? ¿Realmente estoy dispuesto o dispuesta? Entonces, si no estoy dispuesta, no voy a escuchar la voz de Dios, porque eso va a bloquear mi comunicación con el Señor. Entonces, si yo me estoy aferrando a algo, si yo digo, vale, Señor, yo haré lo que tú me digas, pero no me digas que vaya allí, pues no vamos a escuchar a Dios. Le estamos poniendo condiciones, le estamos poniendo límites. Entonces, tenemos que venir ante la presencia de Dios y para decir, yo haré lo que tú me digas. Renunciemos a nuestros propios pensamientos, deseos y buenas ideas, porque a veces pensamos que tenemos muy buenas ideas, pero no son las ideas del Señor. Entonces tenemos que renunciar a esos pensamientos, deseos, buenas ideas, para poder entender y recibir la voluntad de Dios para nuestras vidas. No nos aferremos a nuestra propia voluntad, porque los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos y planes para nuestras vidas son más altos que los nuestros. Entonces no nos conformemos con menos. Vamos a buscar al Señor y vamos a buscar su voluntad. Son mucho mejores que los nuestros. Isaías 55:8, que dice lo que acabo de decir. Isaías 55, versículo 8. Que dice, porque Dios está hablando, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahvé. Entonces, sus caminos son mucho más grandes, mucho más amplios. Él está pensando en mucho más que nosotros y en cosas mejores. Entonces, ¿para qué conformarnos con menos? Entonces, vamos a renunciar a lo nuestro y vamos a aferrarnos a lo que el Señor quiere para nosotros. Necesitamos fiarnos de Dios de todo corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento de las cosas, porque nuestro propio entendimiento, nuestra perspectiva es muy limitada, muy limitada. La perspectiva de Dios no, es mucho, infinitamente más amplia que nuestra perspectiva de las cosas. Entonces, si queremos escuchar su voz, entonces tenemos que abrirnos a Él y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 a 6, que dice, fíate de Yahvé de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Entonces esa era la segunda voz, mi propia voz. Entonces quiero renunciar a mis propios pensamientos y quiero escuchar a Dios. Estoy dispuesta a hacer lo que Dios me diga. Y así me voy preparando para escuchar su voluntad. El número 5 y la tercera voz, que tampoco queremos escuchar a esta voz, es la voz del enemigo. Y entonces en este paso tenemos que acallar, silenciar la voz del enemigo. Tenemos que estar conscientes de que tenemos un enemigo para empezar. Y él va a intentar confundirnos, distraernos, interrumpir nuestra comunión con Dios o traer ansiedad y temor para impedir que escuchemos la voz de Dios. Porque si estamos tan llenos de ansiedad, de temor y de preocupación y de muchas cosas, pero eso va a impedir que escuche la voz de Dios. No va a permitir que entre, que penetre. Así que tomemos nuestra autoridad, porque tenemos autoridad contra el enemigo. Vamos a tomar nuestra autoridad contra el enemigo, enfrentándonos a él en el poderoso nombre del Señor Jesucristo y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como dice en Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios. En primer lugar, tenemos que someternos
a Dios. Luego, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, si estamos sometidos a Dios, solo tenemos que resistir al diablo y él tiene que huir, en el nombre de Jesús. Si estoy enfrentando obstáculos, me puedo hacer esta pregunta. ¿Son estos obstáculos la manera de Dios de pararme porque me he equivocado en algo? ¿O son impedimentos satánicos que debo vencer con fe y oración? Entonces tengo que hacerme esta pregunta, tengo que recibir ese entendimiento de parte de Dios para saber cómo responder a unos obstáculos, unas circunstancias. Tengo que saber cómo interpretar esas cosas. Luego, el número 6, el sexto paso o el sexto principio es fe. ¿Tengo el testimonio de la paz interior fruto del descanso de la fe o estoy actuando en ansiedad, impaciencia y forzando las cosas? Esto es algo que me ayuda a discernir la voz de Dios. Si lo que yo estoy entendiendo de Dios me trae paz, me trae descanso, entonces puede ser una confirmación de que es Dios quien me está hablando y no soy yo siendo impaciente o intentando forzar las cosas. Otra pregunta puede ser, ¿me lleva Dios a actuar en fe, confiando que si yo me equivoco, Él intervendrá soberanamente para evitar errores graves? Expresemos nuestra fe y confianza en Dios porque eso le agrada. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, que Él premia a los que le buscan. Entonces tenemos que tener fe, confianza en el Señor, descansar en el Señor y que Él nos va a hablar y nos va a guiar. Y al mismo tiempo entender que la práctica de aprender a escuchar la voz de Dios es un proceso y que a veces nos vamos a equivocar. Sinceramente, aunque pasamos por todos estos pasos y preparamos nuestro corazón y tenemos la mejor intención de obedecer a Dios, pero a veces nos podemos equivocar porque estamos aprendiendo todos, es un proceso de toda la vida. Entonces, pero no tenemos que tener miedo, tener temor a equivocarnos, diciendo, pues yo no voy a hacer nada por si acaso me he equivocado. No, porque lo que tenemos que hacer al pensar que hemos recibido algo de Dios, que entendemos que tenemos que dar pasos de fe y de obediencia en cierta dirección, entonces tenemos que responder dando esos pasos. Entonces, confiar también que si nos hemos equivocado, Dios nos va a ayudar. De alguna manera, como hizo con el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo quería ir a evangelizar por una zona y el Espíritu Santo se lo impidió. Y luego se fue por otro lado y el Espíritu Santo se lo impidió. Entonces, por fin recibió la visión o el sueño del macedonio pidiendo ayuda. Entonces entendió que tenía que ir por ahí, tenía que ir a Macedonia. Entonces, si incluso el apóstol Pablo se equivocaba, entonces, pero el Espíritu Santo le impedía. Le dijo que no, por ahí no, por aquí, por aquí. Y él entendió y obedeció. Entonces, Dios puede hacer lo mismo con nosotros. Entonces, parte de la fe y la confianza en el Señor es entender que si yo me equivoco, pero doy pasos de fe y de obediencia en lo que yo he entendido, entonces Él ve mi corazón y me va a proteger aún en medio de mis errores. Entonces, vamos a dar esos pasos. Y de esta manera, a través de nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, de esta manera movemos la mano de Dios para que Él pueda guiarnos y actuar
a nuestro favor. Luego el séptimo paso es escuchar. Quizás muchas veces estamos hablando tanto con Dios que no estamos escuchando, no le damos la posibilidad de hablarnos porque estamos siempre hablando nosotros. Entonces, un buen principio, un buen paso es simplemente esperar en el Señor y escuchar. Y una pregunta que nos podemos hacer aquí es, ¿estoy tomando el tiempo necesario para orar, esperar en Dios y escuchar su voz? Tomemos tiempo para estar en silencio y escuchar a Dios, porque como dice en Isaías 64, versículo 4, Isaías 64, versículo 4, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él, que en él espera. Entonces Dios premia a los que esperan en él y les muestra las cosas, quizás cosas que otros no ven porque no han esperado en el Señor, no han escuchado. Dios nos puede hablar de diferentes maneras y creo que Él ve la personalidad de cada persona y cómo mejor recibe o entiende lo que Dios está intentando decirle. Entonces, Él puede hacer que pensemos en un versículo, por ejemplo, un pasaje de la Biblia. Entonces, de hecho, la Biblia es la palabra de Dios y en cualquier otra cosa que escuchemos de otra manera o pensamos que hemos escuchado o recibido de parte de Dios, si no se alinea con la palabra de Dios, si contradice la palabra de Dios, ya sabes que no es de Dios. Nos hemos equivocado, ¿vale? Entonces siempre es muy importante que recibamos, que escuchemos de Dios algo de su palabra. Y es muy importante que siempre estemos en la palabra, leyendo la palabra, estudiando la palabra, memorizando la palabra, metiendo bien la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces siempre Dios tiene esa manera de poder hablarnos. Incluso yo diría que no es necesario, Dios puede usar lo que sea, pero según vamos madurando en el Señor, no es necesario para decir, Señor, háblame a través de tu palabra. Abro la Biblia, apunto, digo, a ver qué dice. Será la voz de Dios. Pues Dios puede usar eso y sé que lo ha usado, pero según vamos madurando en el Señor, creo que el Señor lo que quiere hacer es que, y Dios me ha hablado a mí muchísimas veces, hablándome a través de su palabra en lo que me toca leer ese día, en mi programa de lectura de la palabra. Entonces me toca leer hoy en tal sitio, abro la Biblia, empiezo a leer y Dios muchas veces me ha hablado a través de lo que me toca leer ese día. Entonces, pero Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Y podemos hacernos la pregunta, ¿hay algún principio o verdad bíblica, alguna advertencia o promesa que me da Dios en esta decisión? Dios también nos puede dar una imagen en nuestra mente o una visión. Nos puede hablar a través de una voz interior, que es como un pensamiento, pero entenderemos que no es nuestro pensamiento. Es así como el Señor me habló a mí desde muy jovencita en el Señor, muy pronto después de entregar mi vida al Señor, el Señor me habló a través de un pensamiento, una voz interior, y yo sabía que no era mi propia voz, yo sabía que era la voz de Dios. Y yo no me había crecido en ninguna iglesia, no tenía ningún trasfondo cristiana. Entonces no era por lo que me habían enseñado desde pequeña, nada. Yo no tenía nada, yo no sabía nada, pero me había entregado sinceramente al Señor y como oveja del Señor yo sabía escuchar su voz. Y yo sabía cuando recibí esa voz interior, ese pensamiento que no era mi pensamiento, era la voz de Dios. Y Dios nos guía
también a través de las circunstancias providenciales. Y nos podemos hacer la pregunta, ¿está Dios orquestando cosas que claramente apuntan en cierta dirección? Estoy viendo patrones en las circunstancias y digo, aquí veo la mano de Dios. Yo creo que esto viene de Dios, porque todo va encaminando, o estos milagros que están abriendo puertas, y podemos ver a veces a través de circunstancias providenciales la dirección de Dios. También nos ayudará a saber la voluntad de Dios si oramos con otras personas. Por ejemplo, nuestro marido, esposa, si estamos casados, nuestros padres, nuestros líderes espirituales. Si ellos confirman lo que estamos entendiendo de parte de Dios, eso nos dará más seguridad. Entonces, no es para ellos orar y decirte, recibir ellos lo que tú tienes que hacer, y tú te quedas allí esperando que ellos te digan, no, que ellos te hagan el trabajo. No, tú tienes que buscar al Señor. Tú tienes que entender de parte del Señor qué es lo que tú tienes que hacer, porque al final tú vas a sufrir las consecuencias. Si tomas esta decisión o la otra, tú sufres las consecuencias de lo que tú has decidido hacer. Entonces tú tienes que escuchar a Dios. Pero es muy importante recibir una confirmación o recibir una advertencia de otra persona. Los líderes espirituales, tus padres, esposo o esposa. Entonces, y puede ser una confirmación. A lo mejor tú dices, es que yo estoy entendiendo que Dios quiere que haga esto, pero por favor ora conmigo y a ver si lo confirma, si Dios te dice lo mismo a ti. Entonces, si esa persona lo confirma, entonces tienes más apoyo y más certeza de que esto es del Señor. Y entonces, aunque tengas que sufrir luego, tú sabes, no, Dios me ha hablado, sé que esto es Dios. Entonces yo voy adelante, sé que Dios está conmigo, porque he recibido esta confirmación y además tengo el apoyo de mi esposo, de mi esposa, de mis pastores. Entonces yo sé que esto ha sido del Señor, aunque a lo mejor vas a tener que sufrir, pero vas a saber que estás en el Señor y estás en lo que Él quiere que tú hagas. Entonces te puedes hacer la pregunta, ¿qué consejo buscado en oración me dan estas personas que me conocen y están familiarizados con mi situación? Escúchalo y no lo rechaces. Luego damos pasos de fe y obediencia a lo que hemos entendido. ¿Qué dice el Espíritu sobre el cuándo de esta decisión? Porque a veces recibimos cierta guía del Espíritu Santo, pero nos equivocamos en el cuándo. Pensamos que es ahora y es para más adelante. Entonces tenemos que entender eso también. Podemos hacernos la pregunta, ¿mis sentimientos me están llevando a actuar precipitadamente? Como con Moisés, cuando mató al egipcio, no esperó. Y luego tuvo que ir al desierto a prepararse 40 años más antes de sacar al pueblo de Israel de Egipto. O estoy retrasando este proceso por mi temor o tendencia a tener todas las cosas bien atadas antes de hacer nada, porque nos podemos equivocar por los dos extremos. No tengamos miedo a cometer errores porque Dios corregirá nuestro camino y aprenderemos de esos errores. Es parte del proceso de aprendimiento, cometer errores, y no debemos tener miedo de eso. Tengamos confianza que vamos a escuchar la voz de Dios porque somos ovejas suyas. Y Jesús nos dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Juan 10, 27. Amén. Amén. Gracias a Dios por estos principios muy sencillos. A veces el valor de una cosa está también en el contexto en el que está puesto, ¿no? Entonces la alabanza tiene muchos valores, pero uno de los valores es que nos abre el camino
conscientemente nos ayuda a entrar en la presencia de Dios. Provee fe en nuestro corazón, un corazón agradecido, expectante delante de Dios, en vez de la queja, de la rebeldía, de la murmuración. Entonces, bueno, ya hemos tenido un buen tiempo de alabanza al principio, que nos prepara para escuchar al Señor. Tú puedes hacerlo personalmente o en tu hogar, crear un ambiente de gracia, de alabanza, hablar palabras de gracia unos a otros también. Y estos principios se pueden usar también los intercesores o cualquiera de nosotros en el área de la oración, porque nos ayuda a prepararnos para saber qué orar. Esta mañana estuvimos con los pastores y los líderes de algunos grupos de intercesión, y una hermana decía, en nuestro grupo procuramos estar delante de Dios y escuchar a Dios sobre qué orar, porque las necesidades son tantas, son tan grandes y hay tantos temas por los que podríamos orar que necesitamos usar la voz de Dios para saber qué orar. Entonces, hermanos, que sepáis que las inscripciones están abiertas a los que quieren comprometerse más con el área de la intercesión. Vuestro pastor está ahí, él está con los dos dedos arriba diciendo, os espero, venid a hablarme, que quiero ver más intercesores en los grupos. Un buen lugar para aprender a escuchar la voz de Dios, lugar de la oración. Entonces, el pastor os guiará cómo hacerlo, dónde, con quién, pero se necesitan más intercesores. Entonces hay que estar atentos a escuchar la voz de Dios también para los llamados de Dios. Es un nuevo momento para la Iglesia. Yo he dicho antes que creemos, hermanos, que vendrán momentos mucho más complicados que los que hasta ahora hemos vivido, pero también creemos que serán momentos mucho más gloriosos. Y estamos creyendo en vosotros por el lema de los 50 años, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y ya la primera fue muy gloriosa. Entonces hay que estar muy atentos, porque de aquí Dios va a enviar flechas a las naciones. Tú puedes ser uno de ellos si estás escuchando, y Dios te puede hablar en sueños, en visiones. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros hijos y vuestras hijas en el nombre de Jesús profetizarán. Eso es por el Espíritu de Dios, eso es escuchar la voz de Dios. Señor, desatamos revelación, Padre. Desatamos revelación sobre esta iglesia. Señor, esta noche hay varias personas, o hay un buen número de personas jóvenes. Qué hermoso, Señor. Tú tienes un plan maravilloso para los niños, para los jóvenes, también para los muy mayores, los ancianos, Señor. Desatamos, Señor. Hoy nos disponemos, Padre querido. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No recibimos condenación, solo recibimos la voz de tu Espíritu Santo, que nos hable, que nos muestre en este mismo instante si hay algún pecado en nuestra vida, alguna murmuración, algún juicio contra otros, alguna mentira. Señor, en el nombre de Jesús, queremos traerlo a ti, arrepentirnos, pedirte perdón. Cuando, Señor, nosotros mismos usamos del engaño o de la mentira o de las medias verdades. Oh Jesús, renunciamos a eso. Nos arrepentimos, Señor, de toda manera de mentira, de todo engaño. Estamos dispuestos a ir a nuestro padre, a nuestra madre, Señor, a nuestro esposo, a nuestra esposa, y decir, mira, perdóname, yo te mentí en esto y en esto. La verdad es esta.
Señor, danos la fuerza para pasar por la humillación, para pasar por la vergüenza, en vez de, Señor, dejar que Satanás nos acuse y nos condene. En el nombre de Jesús, muéstranos, Señor, cualquier pecado, si hemos robado de una forma o de otra, Señor, en nuestros trabajos, si hemos robado tiempo, Señor, si hemos engañado en el colegio, con los exámenes, Señor, cualquier manera, Señor, de robo, Señor, estamos dispuestos, Señor. Oh, Señor, danos la fuerza, danos tu ayuda. Hosana, Hosana, ven, sálvanos ahora, sálvanos de nuestro pecado, límpianos de nuestro pecado, ayúdanos a vencer nuestro pecado. Oh, Jesús, Jesús, Salvador nuestro, sálvanos de nuestro pecado. Oh, ven y límpianos para que podamos escuchar tu voz. Dulce voz del Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu de verdad, guíanos a toda verdad. ¿Qué tienes para nuestra vida? Estamos bien, Señor, lo que como tú hablabas a las iglesias, tú les afirmabas y les confirmabas. Señor, tú le decías por tu Espíritu Santo, ¿estás bien en esto, hijo? En esto que estás haciendo, agradas a tu Padre, hija mía. Padre, ayúdanos a recibir esa voz de afirmación, de cariño. Señor, que tú nos confirmas ahí donde estamos, que estamos bien, que tenemos que seguir firmes, que tenemos que seguir en esa línea, Señor, adelante, avanzando. Señor, confírmanos, Señor, ahí en ese lugar. Oh, Señor, y muéstranos también si hay alguna relación, Señor, los chicos, con una chica, con otra, o aunque sea un chico con una mala influencia de un compañero o de un amigo que no le conviene, muéstrale, Señor, si tiene que quitarse de esa amistad, cambiar de ese camino. Oh, Jesús, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, gracias, Señor. Entregamos, nos inclinamos. Señor, tú sabes qué difícil para nosotros confiar totalmente en ti, entregarnos a ti, a que cumplas tu voluntad. Pero aún el mismo Señor dijo, Señor, nada es imposible para ti, Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa, este sufrimiento, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. No sea mi voluntad. Señor, ayúdanos a entregarnos a tu voluntad, a no tener miedo, Señor, a entregarnos a tu santa voluntad que es buena, que es agradable, que es perfecta para nuestra vida. Si tenemos que irnos a otro país o de vuelta a nuestro país o no movernos de aquí donde estamos, Señor, muéstranos tu voluntad y ayúdanos a estar dispuestos. Señor, ayúdanos a no dejarnos mover por las circunstancias, aunque sean adversas. Señor, ayúdanos a entenderlas, a interpretar las circunstancias. En el nombre de Jesús, atamos toda demonio. En el nombre de Jesús, toda obra de brujería que quiera confundir a la familia, a los maridos, en el nombre poderoso de Jesús. Te estamos atando, diablo y Satanás. Estás atado en el nombre de Jesús. Estás silenciado. Te sujetas al nombre de Jesús. Deja estas familias, deja estos maridos, deja en el nombre de Jesús tu tormento sobre las hijas de Dios, los hijos de Dios, desde los más pequeños. En el nombre poderoso de Jesús, te resistimos y rechazamos tu voz y no aceptamos tu condenación. Está escrito, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oh Jesús,
Rechazamos la voz del Espíritu. Ven, Espíritu de Dios, ven en este pueblo. Son tus hijos, comprados a precio de sangre. Están marcados con la sangre del Cordero de Dios. Háblales, habla a cada hijo tuyo, a cada hija tuya, Dios mío. Confírmale lo que ellos ya han escuchado. Dales interpretación de un sueño que ya han tenido, Señor. Oh Señor, que no haya nadie en esta noche, Señor, que salga confundido, Señor, o ciego o sordo de este lugar. Mandamos que se abran los oídos. Mandamos, Señor, que se abran los ojos, que haya revelación de Dios en toda buena voluntad y propósito de Dios. En el nombre de Jesús, si tú tienes, Señor, que usar de un poco de ser drástico, Señor, y romper un corazón hosco o duro, rómpelo, Señor, en esta noche. Rómpelo, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. No queremos ser contados, Señor, con los que están en el mundo, que hay tanta dureza de corazón, a pesar de que estamos bajo el juicio de Dios. Señor, sirva el juicio de Dios para quebrantarnos, pero no para hundirnos. Sirva, Señor, para reprendernos, pero no para desecharnos, porque tú cuentas con nosotros, Señor. Oh Jesús, desde el más pequeñito, Señor, desde el más pequeñito, desde los que se piensan que no son nada, Señor. Dice, pero yo, ¿quién soy? Yo soy muy pequeño, yo soy muy débil, yo estoy hecho polvo, yo estoy confundido. No, Señor. Escucha, Señor, esa persona, la voz del buen pastor en esta noche, Señor. Confirma, háblale la misma cosa a padre, madre, a hijos, la misma cosa. Señor, que los padres se queden asombrados de lo que sus niños muy pequeñitos, Señor, de 3 años, de 5 años, le dicen. Señor, ellos parece que están distraídos, jugando, que no se enteran, pero ellos escuchan tu voz, Señor. Tú los usas, Señor, los alumnos de Susana, Señor, en el colegio que ella enseña. Señor, en el nombre de Jesús, revélate a esos chicos, Señor, por los que esta maestra está orando. Revélate a esos chicos, Señor. Tú levantas un ejército de los niños, de los jóvenes, en el nombre de Jesús. Oh, Padre, liberamos tu voz. Desengánchalo, Señor, del móvil. Desengánchalo de los videojuegos, Señor. Rompe, Señor, ese poder, esa atadura del diablo en los niños. Líbralo, Señor, de pesadillas. Señor, líbralo de niños malos y de las cosas malas que les corrompen su mente y su alma en el colegio, Señor. Guarda a nuestros niños, Señor. Bendícelos, Señor. Unge con tu Espíritu Santo a los maestros de escuela dominical. Levántanos más obreros para los niños, para los jóvenes. Señor, gracias, Padre. Gracias por hablarnos. En fe lo creemos. Si hemos renunciado a lo nuestro, si hemos renunciado a lo de Satanás, entonces tenemos lo tuyo, Señor. En fe lo recibimos, Señor. Háblanos, Señor. Gracias, Padre. Habla, Señor, para esta iglesia. ¿Qué tienes? ¿Qué tiempos nuevos tienes, Señor? Habla para los que están involucrados en un ministerio o en otro. ¿Qué dice el Señor? Gracias, Padre. Hermanos, vamos a estar un momento en esa paz, en esa quietud, en ese silencio. Nuestra mente en el Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si tienes alguna consulta, alguna decisión, dile, Señor, háblame sobre esto.
Si tienes algún asunto imposible, dile, Señor, ¿qué me dices sobre esto? Ese sublime es, perfecto es su amor, con más de mí.